micrófono cerrado. Sí. Apareció mi gato, Facundo. Buenísimo, profesora. Buenísimo. Llegó esa noche, así que fue una alegría descomunal. La verdad que con estos bichitos uno cómo lo siente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ayer me preguntaron, chicos, están problematizados con el problema. ¿Qué es lo que poner en el problema antes de los objetivos? Así que la verdad que de eso uno debería hablar, que no necesariamente tiene que ser un problema. Ya es el problema tratar de hacer las vacunas, de trabajar sobre las vacunas de acuerdo a la etapa etaria que les tocó. Ya ese es el problema. Sí, sí, sí. Además, el problema también está un poco desarrollado en la fundamentación del, del trabajo, de las consignas. Cuando uno ve las consignas y ve la fundamentación, ahí hay como una primera punta de hilo para empezar a desarrollar. La idea es que tienen que fundamentar un poquito más, pero el problema está ahí. Sí. Además, tal vez también preguntaban acerca de las etapas etarias, y en los adultos, por ejemplo, que yo considero adultos y luego adultos mayores, es que bien puedan trabajar sobre los adultos, que es una franja etaria muy grande, porque va desde los 25 hasta los 65 años. En realidad, otros consideran que hasta los 60 años uno pasa a ser adulto mayor, pero de todos modos ahí se pueden dedicar, aparte de hablar de toda la cantidad de vacunas que puede existir para esa etapa, pueden dedicarse a una en particular. Efectivamente, uno puede centralizar el grupo etario, puede centralizar grupos específicos dentro del grupo etario. Así Eso, uno es. puede dedicarse, por ejemplo, a mujeres mayores, a hombres mayores, a un grupo específico, que yo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, un mensaje para, no sé, chicos de determinada clase social. Eso lo tienen que definir ustedes. Puede ser bastante general en el grupo etario, pero también lo pueden recortar. Ahí ya nos empezaron a hacer algunas consultas en el chat. Paola Ramos pregunta, quería hacer una consulta con respecto a la promoción de vacunas, nos tocó para adolescentes. Quería saber si deben ser todas las vacunas que abarcan en esa etapa o nos podemos basar en una sola. Disculpe que cierro el micrófono porque tengo un niño de 4 años, no hay problema. Ya me han hecho consultas sobre si se puede incluir vacunas en general o vacunas en particular. Yo lo que les recomiendo, lean nuevamente la fundamentación. En la fundamentación lo que nosotros le estamos pidiendo es la promoción de las vacunas, no de una vacuna en especial. ¿Les puede servir algún tipo de campaña sobre vacunas específicas justamente para promover las vacunas en general? Pero la idea es ir justamente contra el discurso antivacuna, ¿no? El discurso anticientífico que es como que tiene bastante prensa hoy. Así que, nuevamente, traten de que el mensaje sea lo más general posible, pero si quieren ustedes concentrarse, por ejemplo, ayer me hacían una consulta sobre la vacuna del PVH. Nuevamente esto, ¿no? Por ahí sí pueden hablar sobre esa vacuna en particular, pero traten de que el mensaje sea a favor de la vacunación. Sí, en realidad lo que se preguntaba ayer era esto de hablar sobre los antivacunas
Y yo en realidad el objeto del trabajo en particular es tratar de convocar a la mayor cantidad de gente posible y a los antivacunas probablemente tratar de convencerlos a través de este trabajo particularmente. Sí, en la franja esta que hablaba específicamente etaria yo de los, bueno, en este caso de los jóvenes, de los adolescentes, perdón, sí tienen muchas vacunas que sí, obviamente que están dentro del cronograma de salud, o es del PVH, también debe tener seguramente sobre, pero y ahora que se extendió tanto para niñas como para niños, digo, en este caso de adolescentes, entonces ahí tienen también en algunos casos sobre la hepatitis, tienen, creo que es particularmente en ese caso es sobre la hepatitis A en particular, tienen sobre la vacuna de la varicela, que también se pone en esa edad y que también en algunos puede, sí, en realidad es sobre los adolescentes, porque si adolescentes consideramos hasta los 18 años, debe ir en esa etapa. En el caso particular del que hablaba antes, si es que antes pregunte a alguien, de los adultos, es que también uno puede considerar, empezando a nombrar todas las vacunas que son necesarias para ese tipo de edad, sino también se puede, empezando, nombrarlas, eso sí, pero si se quiere trabajar una sola en particular, como por ejemplo sería en el caso de la mujer embarazada, que ese sería como un capítulo particular, porque tiene una gran cantidad de vacunas que se llevan a cabo simplemente por estar embarazada. Entonces creo que es una batería de vacunas y además que son obligatorias, que se deben poner, supongamos, en el quinto mes, en el séptimo mes. Entonces se puede primero nombrarlas a todas en particular y escoger, yo voy a trabajar sobre este estilo, que en este caso la mujer embarazada conlleva una gran extensión de vacunas y sería como un capítulo aparte dentro de la vacunación general. ¿Otras preguntas? Sí, no, dos cositas sobre eso también quería Sí. decir. Una, acá porque justamente una de las preguntas es, ¿el mensaje tiene que estar dirigido a la población en general o solo a los antivacunas? El mensaje No, tiene que estar dirigido a la población en general. La idea es justamente contrarrestar el mensaje, los mensajes o los discursos de los grupos antivacunas, o sea, tiene que ser para la población en general. Eh, y otra cosa sobre los grupos etarios, fíjense que los grupos etarios tienen sus particularidades con respecto a las vacunas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de los niños, obviamente ellos tienen toda una batería de vacunas, entonces ahí tratar de concentrarse en una vacuna en particular es como bastante problemático porque en realidad cuando el niño tiene que estar siendo vacunado casi todos los años, ¿no? Entonces, ahí, además eso también, una de las cuestiones que ayer me preguntaban y que yo les señalé, es que tengan en cuenta que el grupo de niños es un grupo que en principio no lee, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que tener mucho contenido de imagen, pero también tiene que tener contenido de texto porque si bien el niño no lee, el que le va a leer va a ser el adulto, el padre, ¿no? Los padres. Entonces, tengan en cuenta eso, también las particularidades, no solamente de las vacunas, sino también del tipo de mensaje. Para niños va a requerir llamar la atención para que el niño se acerque al afiche y le pida al padre que lea, mientras que para el adulto no, el adulto ya puede leer. Y volviendo a esto de las particularidades de las vacunas en cada grupo etario. Fíjense también nuevamente cómo, por ejemplo, en los adultos mayores, uno supone que ya no tienen las vacunas que les ponen a los chicos, pero sí tienen vacunas estacionales, ¿no? De gripe, y bueno, y también exacto. las vacunas como las de las epidemias, como la del COVID, que supuestamente se viene. Así que tengan en cuenta eso, no es, digamos, piensen que el mensaje va dirigido a un grupo particular y cuáles son las particularidades que tienen esos grupos, no solo en términos de mensaje, del lenguaje que se va a utilizar, sino también de el contenido médico específico, ¿no? De ese grupo. También referido a esto que hablabas, de acuerdo, los niños pueden no leer, como tampoco pueden hacerlo los adultos mayores.
probablemente porque en este momento no tengan los anteojos, probablemente porque no sepan leer, que serán los menos, capaz que porque no tienen ganas de hacerlo. En realidad el adulto mayor considera que tienen que venir a la casa. Entonces yo a un grupo les conté que, por ejemplo, un día yo estaba en la casa de mis padres y tocaron la puerta y eran de la salita del barrio. Y entonces ellos venían a preguntarme si vivían personas de más de 65 años en esa casa. Dije que sí. Entonces les tomaron los nombres. Entonces yo, cuando entro a mi casa, les cuento a mis papás, ahí vinieron de la salita, y ellos dicen, vinieron para vacunar, digo yo. Entonces mi papá se levanta ya en la camisa, la camperita que tenía, se levanta y sale así con el brazo ya expuesto para que lo vacunen, se dirige hacia la puerta, y le digo, no, no, papá, no es que te van a vacunar ahora, sino simplemente venían a hacer como un censo, como para ver si en esta casa vivía gente adulta mayor. Entonces también eso es importante, no solamente de explicar cuáles son las vacunas que debe contener esa franja etaria y que conlleva esa franja, sino particularmente ir acompañados, si ustedes así lo hacen, ir las personas que van a ir a hacer ese censo, que obviamente no serán los enfermeros que van a colocar la vacuna, pero también sería importante que vayan acompañados de los enfermeros de la salita, para que diciendo y haciendo, se dice en ese momento y se hace en ese momento, porque si no el adulto mayor probablemente tiene dificultad para caminar para llegar a la salita, capaz que no hay una salita cercana en ese barrio, o capaz que incluso ni siquiera haya. Entonces hay que tener en cuenta diversos factores que influyen a determinados grupos etarios. A un bebé, por ejemplo, que nosotros sabemos que las vacunas que se le pone cuando nace es la Sabin, inmediatamente la BCG. Entonces esas son las obligatoriedades que debe tener el papá y la mamá, que son los padres, los progenitores de ese niño, y que ellos deben estar convencidos que esa es la primera, pero porque de hecho, incluso no teniendo la BCG, no te inscriben en el registro civil, por ejemplo. Sí, efectivamente, efectivamente. Si Así que quiere alguno nuevamente, perdón, Facundo, antes que digas, sí, que yo creería que si alguno, para que no escriba la pregunta, puede abrir su micrófono y preguntar. sí. Nuevamente decías, perdón que No, te no, corté. esto, que nuevamente, fíjense, a ver, la idea del trabajo es que ustedes piensen, ¿no? Piensen en términos comunicacionales. Ustedes son divulgadores de la ciencia médica, ¿no? Ustedes son divulgadores de la salud, son comunicadores, van a ser comunicadores de la salud. Entonces la idea es que ustedes justamente piensen los mensajes de una posible campaña para... que piensen los mensajes para una posible campaña de promoción de la vacunación en general. Así que la idea es que ustedes piensen, no es que únicamente reaccionen y se pongan a hacer una ficha así como ustedes crean, sino que justamente cada una de las decisiones que tomen en los mensajes, ¿no? en el tipo de eslogan que vayan a utilizar, en el tipo de imágenes que van a utilizar en cada uno de los afiches, lo piensen, y lo piensen en términos de los conceptos que estuvimos viendo, ¿no? Funciones del lenguaje, competencias comunicativas, axiomas, etcétera, etcétera. Eso particularmente también le dije a uno de los grupos, que si ellos realizan un afiche, por decirlo de ese modo, o no sé cómo ellos lo irán a plantear, entonces desde el momento en que uno escriba vení a vacunarte, ya esa elección de venir a vacunarte o venir a este lugar y acá te vacunamos, ya me está informando a mí desde qué lugar estoy hablando. Entonces estoy atendiendo a determinadas teorías, determinados contenidos que ya se les otorgó, como por ejemplo, por más que ese tuteo que tiene que ver con la democratización del discurso que estamos haciendo, el VERI apela, precisamente es una función conativa, y entonces está aludiendo al receptor. De allí entonces que toda la construcción de los mensajes que uno realiza en esa particularidad de aviso que uno quiso hacer, con la imagen de vida, dependiendo la etapa etaria que me tocó, entonces yo debo hacer mención. Y desde ahí, cuando ustedes hablaban, porque
porque hubo un grupo, por ejemplo, que quería que yo viese toda su programación del contenido, de toda su programación de campaña. Yo le dije, no puedo mirar su programación de campaña porque si no iría en desmedro de otros compañeros suyos. Entonces, cada quien irá poniendo, haciendo alusión, vuelvo a decir, respecto a los contenidos que se dictaron en la materia y que obviamente son distintivos y óptimos para la comunicación, precisamente para la materia que se dicta. Entonces, a partir de ahí, usted irá llenando toda esa programación y luego entonces se repartirá, dirá, bueno, por más que todos sepamos todo el contenido de la programación, cada uno se repartirá cuál es la elección suya, sobre esto voy a hablar, porque si bien usted tiene que hacer mención sobre lo que dice su afiche, pero le tiene que poner el contenido a este que, por ejemplo, venía acá a vacunarte, yo debo contarle a los profesores luego por qué escogí venía acá a vacunarte, por ejemplo, si escojo ese eslogan o esa parte iniciática o ese título del afiche que estoy haciendo. Sí, efectivamente. A ver, si han leído entre líneas, yo le voy a resumir. Lo que está queriendo decir la profesora es que lo que nos interesa a nosotros es que ustedes nos puedan fundamentar cada una de las decisiones que vayan a tomar en el afiche. No que nos digan, le pusimos este título porque nos pintó. No, digamos, la idea es que justamente nos digan, bueno, elegimos este título porque acá nosotros estamos utilizando la función conativa, bueno, como en el ejemplo que dio la profesora, utilizamos la función conativa del lenguaje y porque estamos apelando al receptor. Pero no solamente funcionan ahí, valga la redundancia, las funciones del lenguaje, sino también tengan en cuenta lo que hablábamos de los registros cuando hablábamos de las competencias pragmáticas, ¿no? Hay registros más formales y hay registros más informales. Obviamente en los grupos etarios más bajos, o sea, entre niños, adolescentes y jóvenes, van a utilizar registros más informales y entre los adultos y adultos mayores van a tener que utilizar lenguajes más formales. Así, o sea que en cada una de las decisiones que ustedes tomen, que no lo hagan, digamos, no lo hagan por impulso, digamos. Piensen cada una de las decisiones que tomen al hacer ese afiche. Y ahí voy a una de las preguntas que nos hace Jessica Méndez, que es ¿cuál es la estructura del trabajo? La estructura del trabajo está en las consignas, chicos. A ver, yo les vuelvo a repetir algo que les dije en el video de las consignas, justamente. Bájense la guía, porque en la guía está explicado todo lo que nosotros le estamos pidiendo para el trabajo final. Y la estructura del trabajo es básicamente tiene dos partes. La primera parte es el proyecto. En el proyecto tienen que poner, tiene que haber una introducción. Esta introducción, si quiere, puede utilizarla como esta idea de la descripción y la descripción del problema, ¿no? Que aparece ahí, que es el primer punto en esa cartilla de la UNICEF. Entonces, la identificación del problema, los objetivos de la campaña, obviamente todo esto hablando en términos de la campaña que ustedes van a diseñar, ¿no? Hay una identificación de un problema, hay objetivos y hay estrategias para superar ese problema. Entre las estrategias nosotros le pedimos que, ustedes pueden hacer otras estrategias, pero una de las estrategias que sí o sí tiene que estar y que además es la que nosotros suponemos, no es la que nosotros suponemos, es donde ustedes van a tener que explicar la teoría que estuvimos viendo todos estos meses, es el afiche. El afiche es fundamental, o sea, la campaña un poco es la excusa para llegar al afiche. Y lo que ustedes van a tener que defender y exponer en la próxima semana es, a partir de la próxima semana, es el afiche. Lo que nos interesa es el afiche. La campaña es el fundamento, el proyecto, digo, es el fundamento de ese afiche. Pero lo que nos interesa es el afiche, porque en el afiche van a estar los conceptos comunicacionales que vamos a estar evaluando en cada uno de ustedes. Así que tengan en cuenta eso. Pónganle mucha atención al afiche, porque en el afiche se está resolviendo, se está definiendo la nota que van a tener ustedes, la calificación que van a tener ustedes al final
de esta cursada. Así que la estructura, si quieren pensarla de manera más simple, es esa, ¿no? El proyecto con la identificación, los objetivos y las estrategias, y el afiche, que es como, el afiche debe ser el 75% del trabajo, ¿no? Además eso, en las estrategias, algunas de sus compañeras también me dijo esto que le dijeron a la profesora: profe, fíjese mi trabajo, que cómo vamos avanzando. Nosotros no vamos a ver los trabajos completos hasta que ustedes los entreguen definitivamente. Si ustedes no quieren hacer consultas puntuales sobre ese trabajo, perfecto. Pero lo que yo estuve viendo en los trabajos que me pasaron es eso. Se han estado preocupando demasiado en la fundamentación o en la definición del problema, en los objetivos y en las estrategias, y el afiche lo están dejando como al final, y lo que nos interesa es el afiche, y el afiche en el trabajo tiene que estar terriblemente explicado, ¿no? O sea, en alguna parte de ese archivo Word que ustedes van a entregar, van a pegar el afiche, y abajo de haber pegado ese afiche van a tener que empezar a explicar cada uno de los mensajes, cada una de las oraciones, cada uno de los dibujos, de las imágenes que aparezcan en ese afiche, lo van a tener que explicar en términos de los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Como bien ejemplificamos recién esto, ¿no? Si aparece como título "venía a vacunarte", bueno, cuando ustedes, después de que hayan pegado la ficha en el Word, van a tener que decir, bueno, el título está respondiendo a la función del lenguaje conativa, bla, 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 bla. Eso es lo que tienen que hacer. Y esa va a ser la parte más importante del trabajo, y esa va a ser la parte que ustedes van a tener que defender y exponer a partir de la próxima semana. Sí, también convengamos que hay que adecuar las fotografías o las imágenes que ustedes pongan en ese afiche con la realidad provincial, porque a veces nos ha sucedido durante años, no precisamente en esta particularidad, pero sino en otros trabajos, que a veces traen imágenes que no son suecos, noruegos, y de pronto son gente que no tiene nada que ver en cuanto a imagen respecto de lo terruño. Así que hay que adecuar las imágenes a lo que se expresa. ¿Hay alguna pregunta en particular de alguno de los chicos que están comunicados y que quieran hacer respecto de su trabajo en particular? Abra su micrófono y dígala, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Elba. Sí, yo quería preguntar, a nosotros nos tocó los adolescentes, ¿sí? Sí. Esa franja etaria. Nosotros estuvimos averiguando sobre el calendario de vacunación y hemos encontrado que ellos tienen que hacerse vacunar contra la triple viral, contra la fiebre amarilla y hemorrágica argentina. Y nos quedó en duda, cuando vimos la triple viral, el tema del puerperio, porque hay muchos adolescentes, bueno, que se han embarazado y esta vacuna se las da después que tienen el bebé en la etapa del puerperio. No sabemos si incluir esto en la parte de la promoción o no, porque bueno, ese es un tema que estaba en discusión en nuestro grupo, porque bueno, una mujer se puede embarazar en cualquiera de las etapas, tanto bueno, joven. Seguramente. Sí, seguramente. Y no sabíamos si incluirlo o no en nuestro afiche. Esa era la consulta. Mire, en realidad eso tiene que ver con un tema médico. Yo pienso que ustedes deben exponer tal cual está el plan de vacunación, porque nosotros no somos médicos como para opinar respecto de esto. Seguramente que cuando la persona, el adolescente, vaya a la salita, entonces le harán las preguntas correspondientes al tema que está atravesando, y ellos decidirán si es aplicable o no a esa edad. La verdad que eso yo considero que es un tema estrictamente médico, ponerle la vacuna o no,
Por eso yo diría que sí, si figura dentro del calendario, nosotros respetamos las vacunas que están en el calendario porque ese es nuestro trabajo, pero no la decisión. De todas maneras, ahí también es interesante esto, ¿no? Porque, a Sí, ver, uno puede definir como grupo, digamos, como público objetivo a los adolescentes en general, pero tiene que tener en cuenta estas diferencias dentro del mismo grupo etario. Entonces, a ver, algo que podrían hacer ustedes es esto. Si se van a dirigir a un público general adolescente, decirle, bueno, estas son las vacunas que les corresponden a personas de su edad y, y tengan cuidado si es que son madres adolescentes de colocarse estas, o al contrario, pueden hacer una campaña dirigida a las madres adolescentes diciéndoles, bueno, ustedes se tienen que vacunar de esto, pero no se vacunen con esta, no se pongan esta vacuna porque esta vacuna es únicamente para personas que no hayan tenido hijos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí fíjense esto, ¿no? Nuevamente, cómo las decisiones al momento de recortar o no la población, el grupo etario, suponen también cambios en el mensaje. Supone cambios en el mensaje. Hay otra compañera, por ejemplo, preguntaba, ¿no? En el grupo etario de adultos, ¿podemos tomar el periodo fértil del embarazo? Efectivamente, digamos, pueden recortar y hacer una campaña únicamente para mujeres embarazadas, adultas embarazadas, o pueden hacer una campaña general para todos los adultos. claro, eso es lo que hablábamos precisamente al inicio, que ellos pueden poner inicialmente todas las vacunas que deben ir en la etapa adulta, pero luego si ustedes quieren dedicarse a una franja específica, y precisamente esa es la variable, escoger una variable dentro de esa etapa etaria, que serían adultos, entonces yo escojo la variable esta de las mujeres embarazadas en esta etapa. Y esto conlleva de los 45, perdón, de los 25 a los, bueno, 65 años no va a haber, 60 tampoco, pero sí puede haber una mujer de 55 años perfectamente que pueda embarazarse, ¿no? Tal cual yo se lo comenté a algún grupo. Así que esa, la elección, digamos, de qué cosa nombrar es lo que corresponde. Y luego probablemente dedicarse en estos casos particulares, como usted lo encontró, o como lo habíamos nombrado al inicio, yo creo que es posible perfectamente presentarse, ¿no? Porque incluso yo decía también que en las edades adultas también hay vacunas que si bien probablemente no figuren dentro de lo que debe necesitar una persona, pero seguramente, o sí, pero seguramente una persona capaz de 25 años que tenga asma, por ejemplo, y lleve una misma vacuna que capaz uno que tenga 50. Entonces a veces no necesita, no es la edad lo particularizante, sino el problema de salud que tenga. Efectivamente. Bien, bien, sí entendí. Había surgido por el hecho de que habíamos visto unas estadísticas de que en la adolescencia se está produciendo la mayor cantidad de embarazos y bueno, como la triple viral está ahí en el calendario, pero a partir de los 15 años, entonces hay muchas adolescentes que se están embarazando a partir de esta edad hasta los 24 años y más, bueno, pero es donde más resurge el embarazo y bueno, el puerperio viene después de tener el bebé. Sí, sí. Y también por el hecho de que después de tener el bebé hay muchas adolescentes que van al primer control, pero no todas. Y entonces esa vacuna va después de que tuvo el bebé, en esa semana después de que sale del hospital, se la debe colocar. Y nos parece interesante porque no todos lo saben. Hay adolescentes que van al primer control y otras que no. Era por eso la duda. Pero está bien, porque puede ser, fíjese que ahí usted nombra, por ejemplo, la etapa esa etaria de los adolescentes y puede hacer un recorte hablando particularmente de esta particularidad que usted encuentra dentro de esa etapa etaria, porque precisamente
como para hacerles el reconocimiento, para que ellos sepan en realidad qué es lo que deben hacer. O sea, no solamente tienen que ir a sus controles, sino que estas vacunas, si es que usted lo sabe certeramente, se debe poner una semana posterior al embarazo. Del mismo modo, decía yo, por ejemplo, hay vacunas que, por ejemplo, la antitetánica, yo creo que se pone a gente que no tiene una etapa etaria en particular. Además, es sabido que una vacuna antitetánica se pone, a usted le pasó, se pinchó con un clavo subrado y eso, o se lastimó con alguna lata, entonces te hace poner este año y tiene que hacerse poner al año siguiente para que le dure durante 10 años la efectividad de la vacuna, porque si no se la repite, entonces le sirve por un año y después no le sirve más, ¿entiende? Entonces, por eso estas particularidades, si usted quiere trabajar esta particularidad, está bien también. Bien, profe, y con el tema de la fiebre amarilla y la hemorrágica argentina, esa también estamos viendo en el calendario, que también está ahí para los chicos de 15 años, pero estuvimos averiguando y esta vacuna Para también todos, así como, claro, para todo para aquel todas las edades. que viaje Al a un exterior. lugar endémico. Sí, Sí, entonces sí, eso también teníamos nuestra duda, y la sí, desarrollamos también dentro de la adolescencia, está ahí en el calendario, figura sí. como, pero también está Pero, para todos. exactamente, pero es obligatoria, por ejemplo, para la gente que va a viajar a Brasil, es obligatoria. De hecho, uno de los noticieros vio, bueno, en años anteriores, que ya creo que tiene que ser con unos 30 días de anticipación, y entonces uno ve, y el único lugar que la coloca acá en San Salvador de Jujuy es el Hospital San Roque. Así que esa vacuna es para cualquier edad, en realidad. Probablemente no sé para los niños, pero si está a partir de la adolescencia, debe ser que a partir de esa edad figura para todos los que vayan a salir a alguna parte del exterior que tenga dificultades, digamos, como Brasil, ¿no? O de Dos todos cositas modos. quiero, Sí, dos cositas quiero decir sobre esto que dice la compañera y pensando en términos comunicacionales, ¿no? Primero, eh, bueno, primero quiero, primero voy a ir a lo último. Eh, no vayan a hacer un afiche que esté lleno de información, ¿no? No vayan a hacer un folleto. El afiche no es un folleto, ¿no? El afiche tiene que tener, ahí van a tener que balancear entre contenido de mensaje escrito y obviamente imágenes y texto que llame la atención. Pero lo que digo es, no vayan a llenar de información sobre 1 millón de vacunas en un solo afiche, porque además en el caso de ustedes que están trabajando con adolescentes, porque no va a llamar la atención, digamos. Ustedes lo que tienen que hacer es, con el afiche, es justamente una de las funciones más importantes, llamar la atención, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso de que el afiche tiene que sintetizar mucha información, pero sintetizándola, no valga la redundancia, ¿no? O sea, no tiene que ser ni mucha ni muy poca. Tiene que estar en la justa medida. como lo digas en el metro. Exactamente. Y otra de las cosas, y además pensando en términos comunicacionales, ¿no? Ustedes pónganse en la piel del adolescente, ¿no? El adolescente acostumbrado a las redes sociales, no te va a leer un folleto de 20 páginas porque no tiene tiempo, no tiene ganas, no lo va a hacer. Entonces, eso, traten de llamarle la atención. Si es que van a hablar de muchas vacunas, vean la forma de, no sé, nombrarlas o ver la forma de que los lleve a otro lugar, a otro texto, para que ahí sí se puedan informar, ¿no? Pero no llenen de información el afiche porque no, ahí sí, ahí efectivamente van a estar fallando en la comunicación de ese mensaje. Sí, Pero otra sí, cosa que quería decir, disculpe, profesora, y es pensando en esta idea, ¿no? De que, bueno, una campaña dirigida para mujeres adolescentes embarazadas, ¿no? Fíjese lo complejo y además las posibles ramificaciones que pueda tener esto, porque no solo supone, ¿no? Esto de decir, bueno, hay vacunas que se pueden colocar, hay vacunas que no, hay vacunas que se van a tener que colocar porque son embarazadas,
o sea, no solamente por el grupo etario, sino por su condición de embarazo. Sí. Y además, también esa campaña tendría que tener algún tipo de información sobre las vacunas que vayan a necesitar sus hijos cuando nazcan. Entonces, las posibles ramificaciones de una simple decisión, como por ejemplo, bueno, nos vamos a ocupar de adolescentes embarazadas. Bueno, adolescentes embarazadas va a suponer un mensaje dentro de ese afiche, ¿no? Un mensaje para que se coloquen las vacunas de su generación, de su edad, unas vacunas que se coloquen por su condición de embarazadas, y ahora lo digo condición como si fuese una enfermedad, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende que es por el momento en el que se encuentran atravesando. Y también un mensaje porque van a tener a cargo un niño que va a necesitar vacunas. Entonces, fíjense cómo esta simple decisión de decir, bueno, vamos a ocuparnos de mujeres adolescentes embarazadas, ya dispara un montón de mensajes dentro de esa misma campaña, ¿no? Así que tengan nuevamente esto, ¿no? Piensen muy bien al momento de elegir, de hacer recortes, de pensar los mensajes, porque no es solamente, bueno, vamos por acá porque se nos pinta, sino tengan en cuenta estas posibles ramificaciones y tengan en cuenta que nosotros las vamos a estar pensando al momento que ustedes van a estar exponiendo. Sí, esa es la particularidad que tiene este trabajo, porque en el caso que Elba planteó, conlleva muchos disparadores, porque ahí una adolescente pasa a ser la progenitora que yo hablaba hacia un momento, y entonces ahí tiene otra responsabilidad, y entonces tiene una responsabilidad suya más la de su hijo. O sea, y respecto a lo que hablaba Facundo de que no deben ser, ayer también decía, no debe ser un tríptico, porque la verdad que si a mí me entregan un folleto de esas características, la verdad que no lo leo, porque no sé por qué, y más en estas épocas, ya lo habíamos, siempre se lo comento a Facundo, no sé por qué, pero en estas épocas me da como ganas de leer poco, que sea sustancial, que sea muy sustanciosa la información y que sea lo menos. Entonces, incluso hablar lo menos, pero que explique bastante, y entonces lo mismo. En el tríptico hay mucha explicación, pero que se la puede obtener en otro lugar. En todo caso, vieron que se pone para mayor información, mirá el sitio tal. Así que ofrece muchos disparadores, así que hay que seleccionar bien la actividad como para que no se nos disperse, ¿no? Y no se nos disperse en el pensamiento también, porque va a ser un afichón. Otra pregunta. Va a ser una Biblia en un afiche, digamos, eso no. La Biblia en el afiche no, eso no. Tampoco el punto, porque por ejemplo ayer veía un afiche para niños y que era puro dibujo, digamos, no, tampoco. El afiche tiene que tener contenido, la idea del afiche es justamente que tenga algo de contenido de texto, de mensaje escrito, entonces tampoco el dibujo puro, ni el texto puro. Ustedes van a tener que jugar y van a tener que experimentar justamente con esto, ¿no? ¿Cuál es el punto justo? Mi recomendación siempre es, si van a trabajar, por ejemplo, con adolescentes y tengan algún adolescente a mano, como para cuando ustedes hagan el afiche, les pase y diga, che, ¿qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece? Si le dice, no, es mucho texto, listo, digamos, ya vamos sabiendo de que ahí no está funcionando, ¿no? Uno o varios adolescentes, ¿no? Lo mismo con los adultos mayores, niños, traten de jugar, digamos, esta es la instancia, aunque no tiene mucho tiempo, es la instancia para, digamos, hacen un borrador y se lo pasan a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto mayor, y les dice, ¿qué les parece? Si los quiere mucho, por ahí no, digamos, traten de buscar no sé, a un vecino que no los quiera tanto, así la crítica es mucho más descarnada, ¿no? Porque si le dan a la mamá le dice, es perfecto, digamos, y no te está sirviendo. Entonces traten de buscar a alguien que no los quiera mucho. Hay un par de preguntas en el chat, dice Jessica, en el grupo etario de jóvenes tenemos por un lado de 18 a 25 y por otro de 20 a 25. ¿Cuál de las edades nos abarcamos?
Yo no sé si está hablando del grupo etario en general o de un recorte en particular. Si es del grupo etario en general, yo creo que va de 18 a 25. Ese creo que es el grupo etario. De todas maneras, esto, ¿no? Al momento de hacer la fundamentación o la identificación del problema, ustedes van a tener que fundamentar, valga la redundancia, el grupo etario, o sea, van a tener que buscar, no sé, en algún lugar, en algún texto que ustedes deben tener en sus cátedras de salud, cómo se estratifica las edades a lo largo de la vida de una persona, ¿no? Entonces ahí van a tener que decir, bueno, según este autor o según, no sé, algún texto, el grupo etario de jóvenes va de 18 a 25. La segunda pregunta creo que va por la misma línea, ¿no? Dice, buenas tardes, supongo, profesores, quería preguntarle a adultos mayores en nuestra población es de 45 a 65. Tenemos que trabajar, yo ya estoy cerca de ser un adulto mayor, perfecto. No. Tenemos que trabajar en general y tenemos que trabajar en general, supongo que debe ser una pregunta, y debemos poner en trabajo todas las vacunas que les corresponde al adulto. Solo hablar de una vacuna, de las vacunas, ¿cuál es su importancia? No, a ver, no estoy entendiendo muchas de las preguntas, pero la voy a tratar de traducir, ¿no? Primero, la población de adulto mayor no va de 45 a 65, va de 65 para arriba. No, ahí tienen un error. Después dice, tenemos que trabajar en general, supongo que debe ser la población en general dentro de esa población de adultos mayores. Era lo que veníamos diciendo desde el principio, ¿no? Ustedes pueden hacer recortes dentro de cada grupo etario. En adultos mayores podrían dedicarse a las mujeres mayores o a los hombres mayores. Ustedes pueden hacer recortes dentro de ese grupo. Obviamente cada recorte va a suponer también otras decisiones, como ya lo venimos diciendo. Debemos poner... Sí. Perdón, pero fíjense que en ese grupo etario las vacunas no son demasiadas, ¿eh? Entonces, en ese grupo etario solamente tienen la antigripal y la del neumococo, que se pone para esa franja. Entonces, no creo que haya mucho problema porque no tienen mucha vacuna distinta o diferente para ponerse. Son dos vacunas y probablemente se le esté escapando capaz un par, pero no tienen más vacunas. O sea que en ese momento no es difícil trabajar con esa franja. Sí, en realidad la dificultad, si es que hubiese alguna, es cómo trabajarlo, cómo trabajar la franja en sí misma, no las vacunas en particular, porque las vacunas, como propiamente dichas, son pocas. Efectivamente. Entonces ahí podemos ver esto, ¿no? Y debemos poner en el trabajo todas las vacunas. Bueno, es lo que dijo la profesora, ¿no? O solo hablar de una de las vacunas en su importancia. Nuevamente esto, como son pocas las vacunas, es preferible que trabajen sobre todas y sobre la vacunación en general. Sobre la vacunación en general. Profe, en el caso de los jóvenes, no hay vacunas en el calendario de vacunación. Carla, sí hay vacunas para jóvenes, ya estuvimos hablando sobre eso. Está el PVH, pero hay varias otras, ¿no? De hecho, creo que para la hepatitis también se vacuna durante la juventud. No me acuerdo qué otras más. Para la hepatitis B se vacuna y se vacuna también la de la varicela, porque se supone que en la etapa esta, y se vacuna cuando uno es joven, después de los 18 o a partir de los 18, lo sé por mi hija, porque le tuve que hacer poner más allá que ella iba a entrar a una facultad que se lo exigía, la de la vacuna hepatitis B, pero la de la varicela porque eso trae dificultades una mujer cuando se embaraza, porque si ella no tuvo varicela, la puede llegar a tener cuando está embarazada y le ocasiona trastornos gravísimos al niño, al feto y luego niño al nacer, ¿no? Sí. Y en el caso, de que no quieran trabajar sobre vacunas específicas,
trabajen con vacunación en general. Nuevamente, piensen en el contexto en el que nos encontramos en medio de una pandemia. Cuando salgamos en algún momento de esta pandemia, va a haber una vacuna para el COVID y efectivamente los jóvenes se van a tener que vacunar. Y bueno, esta campaña puede apuntar a eso también, ¿no? Para que esos chicos se vacunen, ¿no? Qué sé yo, ahora pienso, qué sé yo, esto de, bueno, si querés salir de joda el fin de semana, vacunate, ¿no? Que se pensaba como una posible vacuna, como un posible eslogan de una campaña, ¿no? Eso. A ver, si ustedes no encontraron el calendario para jóvenes es medio raro, ¿no? Pero bueno, digamos que no lo encontraron. Bueno, piensen en una campaña para la vacunación en general, para una vacuna para la salida del coronavirus, de la pandemia del coronavirus. Sí, en realidad yo creo que el cronograma de vacunación, eso figura en cualquier lado, incluso las vacunas exigidas por la República Argentina son exigidas por la República Argentina y que se repiten a lo largo de toda la Argentina. El que se haga propaganda por la vacunación, esa es otra historia, ¿no? Sí, sí, Pero sí. que la exigencia está en toda la Argentina. Sí, ahí Antonella nos dice que el calendario completo está en el ministerio en la página del ministerio para descargar. Así que Carla, por favor, Perfecto. dirigite a la página del Ministerio de Salud de la Nación y ahí vas a encontrar el calendario completo. Perfecto. ¿Alguien más que nos quiera preguntar por el micrófono? Si quieren probar sus cámaras también pueden hacerlo, ¿no? ¿Y Antonella? Buen día. Nosotros estábamos, justo le había comentado en el Play a la otra profe, a Sol, y me respondió, y estábamos en esa duda de los temas a dar, porque, bueno, viendo el calendario, en general las vacunas están en la infancia, entrando a la adolescencia, y estábamos entre hacerlo en general, como usted decía, o plantearnos un tema. Por ejemplo, yo había elegido el HPV, que se lo coloca de 11 a 15 años más o menos, pero nos tocó en adultos. Entonces sería hacer una campaña para concientizar a los padres, o no sabemos bien, digamos, estamos medio perdidos en cómo desarrollar el trabajo. Bueno, yo creo, Antonella, que, bueno, usted no está desde el comienzo. Hemos hablado que a ustedes se les asignó una etapa etaria y usted debe responder a esa etapa. No debe hacer sobre que los padres le hagan poner, todavía esa concientización no la habíamos solicitado. Hemos solicitado una campaña de vacunación de acuerdo a diferentes etapas de la vida. Entonces, ¿entiende? Sí, entonces, si a usted le correspondió a adultos, entonces debe buscar cuáles son las vacunas que le corresponden a los adultos. Si claro. Si no encuentra en la página del ministerio sobre cuáles son las que, pero bueno, acá estuve hablando hace rato de cuáles son, en realidad hay diversos tipos de vacunas que se pueden poner los adultos. Bueno, profe, sí, eso estábamos viendo, porque la que en general siempre resuena mucho es la antigripal, porque abarca todas estas edades, entonces no queríamos tampoco hacer eso, no estábamos muy seguros, una compañera así. Perdón, en realidad Antonella no abarca todas las edades, abarca a partir de los 65 años, porque yo tengo 58 y yo no me la puedo poner, o sea, no puedo ir, a no ser que yo tenga una enfermedad de base y que la salita decida si esto yo me la puedo poner. No es que es para cualquier persona que diga, ay, me pongo la antigripal, tiene que ser recetada o indicada por un médico. Bueno, profe, gracias. Una consulta. Espera, Elba, un ratito. Sí. Antonella, igual ustedes pueden pensar en términos de esto, como lo venía diciendo recién, ¿no? Piensen en una campaña para la vacunación por el COVID, ¿no? Después de que cuando aparezca una posible vacuna, ¿cuál podría ser la campaña
para la promoción de la vacunación por COVID. O sea que ustedes tienen un grupo específico que son los adultos. Por ahí, si no tienen muy en claro cuáles son las vacunas, nuevamente vayan a la página del Ministerio de Salud de la Nación, pero si no quieren trabajar sobre esas vacunas y quieren trabajar sobre la vacunación en general, pueden pensar en eso, ¿no? Va a haber gente que no se va a querer, van a haber adultos que no se van a querer vacunar después disculpame Mariana, estás en cola. Va a haber adultos que no se van a querer vacunar y bueno, apunten a esos adultos, Sí. a esos adultos. Disculpe, claro, yo en el Face le comenté en su publicación y bueno, el de la profe Sol, y esa fue mi duda. Si teníamos que hacer sobre el COVID, que es como algo a futuro, digamos, como si ya tendríamos la vacuna, o tendría que ser en general. Y ella me dijo que tiene que ser algo actual porque no sabemos cuándo va a tener la vacuna. Entonces, habíamos descartado por eso el tema del COVID. Sí, a ver, yo no estoy diciendo, a ver, una cosa, no estoy diciendo sobre la vacuna específica del COVID, estoy hablando de la vacunación en general. Nuevamente esto, fíjense que cuando aparezca una vacuna, van a haber movimientos antivacunas que van a decir no se vacunen por una cosa u otra, le van a poner un chip o lo que sea. Bueno, una campaña en general a favor de la vacunación puede incluir a una futura vacuna del COVID, aun cuando no se la nombre. Bueno, profe, entendí. Muchas gracias. Perfecto, Antonella. Seguía Elba. Sí, quería ver el tema de la antigripal, que también figura aquí para los adolescentes a partir de los 15 años, pero acá figura en el calendario nacional que está de la Nación, Sí. pero lo que nosotros escuchamos en las promociones es que se pueden vacunar siempre y cuando tengan un certificado de que son pacientes con riesgo. Claro, por eso le decía que tenga una enfermedad de base. Claro, o sea que no es que sea para todos, sino para los que tengan enfermedad de base. Ah, bien, eso era mi duda. En las edades jóvenes, si se me permite el término, y en casi todas las edades jóvenes antes de llegar a adulto mayor, no es obligatoria, salvo que en una enfermedad que sea indicada por el médico la vacunación. Pero en la obligatoriedad sí existe la de los adultos mayores. De hecho, bueno, hay diversas polémicas, hay gente que no se vacuna, pero no porque sea antivacuna, sino porque las cepas de cada año van cambiando. Entonces, normalmente se prefiere esperar a que saquen la vacuna, supongamos el año que viene, saquen la vacuna 2021 y que diga 2021, la gente prefiere eso para vacunarse, porque dicen que la cepa anterior, supongamos la cepa que hubo ya este año, ya no va a ser la misma que el año siguiente. Pero bueno, ahí ya seríamos o meternos más en Honduras, así que simplemente solamente está indicada para determinada edad, por más que esté para las otras, salvo indicación médica, como dice usted. Bien, Profe, bien. buenas tardes. Sí. Liliana, ejemplo, perdón, Mariana Ellis estaba, Liliana, perdón, sí, disculpe. Mariana Ellis estaba antes porque querían decir algo. Mariana, ¿escuchás? Buen día, profe. Yo tenía una duda con mi compañera, queríamos preguntarle si el trabajo, digamos, consistía en que hoy tenemos que trabajar todas las vacunas que abarcan la adolescencia y que nosotros debemos brindar como una promoción acerca de que esta vacuna ya sea, porque algunos padres que son despistados y no saben realmente acerca de esta vacuna y que deben ponerse, las que deben ponerse los adolescentes. ¿Qué etapa le tocó a usted, niña? Mariana. No se escucha, profe. ¿Qué etapa le tocó? Adolescencia. Bien, usted tiene que referirse sobre las vacunas que tiene la etapa esta, tal cual como lo venimos hablando. Y hacer la campaña sobre los padres despistados y no sé, la verdad, usted realiza una campaña
en realidad va a ser obviamente que el indicado para llevar a, cuando nace un niño, usted es joven y no lo debe saber, cuando lleva al niño a la salita para su primera vacuna, le dan un carnet. En ese carnet figura todas las vacunas que usted le tiene que ir haciendo a lo largo de su tiempo. Entonces usted, toda mamá que sabe llevar las cosas de un hijo y que está atenta, entonces usted es la que lo lleva a la salita para hacerlo vacunar de acuerdo a la edad. Que hay padres que, digamos, tradicionalistas que no, que están en contra, digamos, de poner algunas vacunas a sus hijas, por ejemplo la BPH, que las madres decían antes que no querían poner y hoy en día también hay madres que no quieren que sus hijas se vacunen. En realidad la HPV es una vacuna que en realidad no es de mi, a ver, si voy a hablar acá, voy a hablar en forma particular, no es de mi confianza. Por lo menos la que promovían hace un montón de años, y siempre voy a hablar sobre algo específico, que fue a mi hija cuando tuvo 17 años, se tuvo que ir a estudiar, y a otra provincia, y entonces para comprarle me hicieron la orden médica para comprarle esa vacuna, y en la propia farmacia me dijeron, me habló aparte la farmacéutica, me pidió si podía irme un poquito más allá, y me dijo, ¿usted realmente le quiere poner esta vacuna a su hija? Y le dije, no sé, o sea, me dijeron que corresponde, que debe aplicarse, y me dijo, todavía está en estudio, y si su hija todavía no ha tenido hijos, yo le diría que todavía es preferible que no. O sea, mi hija no tiene esa vacuna, por más que he sido una madre sumamente cuidadosa con sus vacunas. Entonces no la tiene, pero por esta particularidad. Yo no sé, esta vacuna se la está poniendo, pero acá entramos en una cuestión política que no viene al caso entrar para ver si en realidad la gente que se comenzó a poner esa vacuna, habría que esperar dentro de 10 años, cuando ellas ya puedan, por su decisión, engendrar, para ver si es que cómo les ha funcionado la vacuna. La verdad que eso es una cuestión indeterminada para mí todavía. Ok, profe. De todas maneras, Mariana, lo que ya venimos hablando, ¿no? La campaña puede ser, lo que pretendemos es que la campaña sea lo más general posible, no detenernos en vacunas específicas, sino en la vacunación durante ese... Porque es importante. Claro. Exactamente, durante todo ese periodo, ¿no? Ustedes pueden nombrar a las vacunas que aparecen, que se deben aplicar durante ese periodo, durante ese grupo etario, pero lo importante es la vacunación en general, ¿no? Sí. Esto que dice la profesora, uno, se conoce la importancia de la vacunación, por ahí uno puede tener dudas con algunas vacunas en particular, pero uno no puede negar la importancia de la vacunación como una práctica médica de justamente inmunizar el rebaño y todo lo demás. Así que lo que nos interesa es eso, ¿no? La campaña de vacunación en general. Ahora sí, Liliana. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Liliana. Por favor. Liliana, ¿querías decir algo? Bueno, buenas tardes. Disculpen, no sabía que estaban compañeras antes. En la población que nosotros tenemos pensado trabajar esta campaña, por ejemplo, en su gran mayoría, que bueno, es toda la zona de Coronel del área, que tenemos la información previa, digamos. Yo trabajo en esa área, en el puesto de salud, y por ejemplo, de 900 adultos mayores, que fue el total de la población que se entrevistó, que se visitó y bueno, que se recabó toda la información, lo que hay en común es que ellos más bien tienen miedo de vacunarse, y más en estos tiempos de pandemia. Y por ejemplo también en épocas de la campaña antigripal ellos tienen miedo, o sea, el miedo de que
los pinchen o qué le están poniendo, o por ejemplo eso Mm. cuando hay que ponerle la neumococo, que Sí, son las dosis, hay mucho desconocimiento sobre eso, aunque pareciera que no, pero sí, sí, ellos creen que si ya le pusieron una dosis, ya está, o sea, ya no se tienen sí, que volver a poner. Y así por es. ahí, claro, y por ahí mi duda era esto, de si era, como decía la compañera con anterioridad, si era para la campaña de COVID o también podría Mm. ser sobre estas vacunas también, ¿no? Por ejemplo, el neumococo o la Precisamente, Liliana, si a usted le tocó esa etapa y es una fortuna tenerla, si es que usted trabaja en una salita, porque sabe precisamente cuánto es la cantidad que existen en su barrio, eh, es importante sacarle los miedos entonces a esas personas adultas, porque son las vacunas, esas vacunas son las que se tienen que poner, porque esas son importantes, porque el adulto muere por gripe que se le convierte en neumonía. Entonces, si no se las puso, entonces evitan, o si tuvo una gripe, bueno, que sea gripe, pero que no se le convierta en neumonía, porque la mayoría muere de neumonía. Entonces, claro, ese es su trabajo, convencer, Efectivamente, convencer a su gente. efectivamente, tenés digamos, yo no veo otro trabajo más claro que trabajar sobre el miedo, ¿no? Sí, Eh, a ver, vos tenés esto, ¿no? Vos tenés información de primera mano que te permite justamente entender las motivaciones de por qué ellos no se quieren vacunar. Y bueno, una campaña contra el miedo, digamos, ya la tenés definida. Ahora sí, hay que darle forma a eso, pero ya tenés definida una campaña contra el miedo y de sí. información. Vos decís, no saben lo que se le está poniendo. Bueno, hay que informarles. Básicamente se trata de eso, hay que informarles qué se le está poniendo en las vacunas. Pero y está muy también bueno, hay ¿no es cierto? otro Está dato muy, que, ay, hay otro dato que también tenemos, es que en su gran mayoría son personas con riesgo cardiovasculares, no sé si es el término correcto, y personas con diabetes. O sea, son sí, como, sí, sí. Y sí, también muchas personas analfabetas, también muchos adultos mayores. Bueno, nosotros la franja que tomamos como adultos mayores de 60 en adelante, así bien. lo denominamos. Este, a ver, el, precisamente eso hablaba al comienzo, no sé si usted estuvo al comienzo, pero hablábamos precisamente de que tenían que ser tan efectistas los afiches, porque podía ser gente que no haya llevado los anteojos, porque no quiera simplemente leer o porque sean analfabetas. Precisamente eso era lo que habíamos dicho. Y acá en lo que dijo Facundo, que es real, se trabaja con el miedo, no solo con el miedo, sino también con la desconfianza. El adulto mayor es muy desconfiado, es desconfiado sobre lo que le van a poner, sobre la persona que va a venir, sobre qué es lo que usted le está dando, quiere mirar, si usted entra a su casa, él va a entrar detrás suyo, o sea, se viven circunstancias que por eso siempre yo creo que el adulto mayor hay que respetarlo, es solamente en la puerta, así como nos hacen por lo menos en este barrio donde yo vivo, pasaron 2 veces la gente del COE, así que yo creo que es tratar así en la puerta con ese tipo de personas y ganarse la confianza que lo que uno le está llevando es precisamente un remedio para prevenir aquello que le pueda pasar y que tenga un desenlace fatal. Y una cosa que no hemos dicho nosotros y que me parece, que no dije yo, no es que hemos dicho nosotros, que no dije yo, pero que ayuda muchísimo a la idea de este trabajo, es pensar que efectivamente se puede realizar Sí, esta campaña, ¿no? Y digamos, en tu caso se puede ver esto. El afiche que vos o que tu grupo vayan a realizar, ese afiche tiene que estar en la salita donde vos trabajás. Entonces piénsenlo en eso, digamos, es algo que van a ver estos adultos con los que vos estás trabajando y, y eso, ¿no? Pensarlo en la realidad, no pensarlo como un trabajo de la facultad, un trabajo para los viejos de comunicación, ¿no? Sino pensarlo para
pensarlo para la salita en la que está trabajando. Así que eso, ¿no? Pensarlo para llevarlo a cabo, pensarlo para llevarlo a cabo. Nosotros, la idea era, bueno, que está ahí en la planificación, era bueno, estoy en un puesto de salud, pero en realidad articulado en un comedor, donde tenemos este contacto permanente con los adultos mayores. Entonces, este comedor maneja un grupo, por ejemplo, de WhatsApp, tiene sus páginas, de Facebook, sus diferentes páginas, y bueno, la idea o lo que ellos nos proponían era esto también, que esa campaña o esa información pueda circular y que la podamos hacer circular por el WhatsApp, por las páginas, en el puesto de salud, en las diferentes organizaciones con las que ellos trabajan. Y dónde están los adultos mayores o que ellos participan, digamos, en las diferentes actividades. Perfecto. Fíjate una cosita más, Liliana, vos decís que hay grupos de WhatsApp, esa cosa. Pensá, si querés, como estrategia, ¿no? Bueno, el afiche que va a estar en la salita o en el comedor, pero también, qué sé yo, pequeños anuncios que se puedan difundir por redes sociales, por WhatsApp, ¿no? O sea, que no tengan todo el contenido de la ficha ahí, porque obviamente el adulto mayor no va a leer en la pantalla toda la información que puede haber en un afiche, sino que pequeños extractos de ese afiche en pequeñas imágenes para ser compartidas en WhatsApp, como otra posible estrategia, ¿no? Fíjate cómo esto, ¿no? Tu trabajo ahí te permite plantear otras estrategias. Como un flyer, ¿no? Como dicen, lo nombran el flyer. Sí, exactamente, como un flyer, exactamente, no me sale la palabra. Como pequeños flyers, ¿no? A ver, nuevamente, una cosa es el afiche, que el afiche va a tener mucho contenido, no tiene que tener demasiado contenido, pero va a tener mucho más contenido que un flyer que se ve en una pantalla. Además, una pantalla pensada para un adulto mayor, entonces ese flyer tiene que tener la menos cantidad posible de texto, o debe tener el texto grande como para que lo pueda leer. Así que eso, fíjate que a ustedes se les dispara como otras estrategias muy interesantes para realizar, además del afiche, pero nuevamente a lo que nosotros apuntamos, a lo que a nosotros nos interesa en términos comunicacionales es el afiche. El afiche es como el puerto de llegada de la campaña, y ahí es donde nosotros vamos a ver si es que casaron algo o no de comunicación, básicamente. Bueno, profe, sí entendí ahora. Estaba como confundida sobre la actividad, digo, cómo era. Bueno, muchas gracias. No, de nada, Liliana. A ver, pasamos a algunas preguntas en el chat. A ver. ¿Quiere alguien hablar? Daniela Ortega. Bueno, yo estaba viendo el calendario de vacunación, digamos que, bueno, a ver, activo mi cámara un ratito para que vean. Librito. Sí, salud, dice. Sí, mi libreta de salud dice. Bueno, perfecto. Sí, la libretita que hablaba yo. Sí, mi bebé nació hace 3 meses y bueno, me dieron este librito, digamos. Exacto. Y en ese hasta los 15 años, todos los controles e incluso la vacunación, digamos, que ellos tendrían, digamos, tiene el calendario en la parte de atrás. Bueno, mi consulta era acerca de que si puedo separar, porque bueno, el rango etario que me tocó es de los niños, pero hay vacunas que son, por ejemplo, en el caso de un bebé, va desde que nace, digamos, y cada mes se le va poniendo una dosis o 4 dosis. Por ejemplo, en el caso de 2 meses y 3 meses, creo que le tocaron 4 dosis seguidas, ¿sí? Pero va por mes se le va poniendo una vacuna, digamos, o bueno, las diferentes dosis. Pero después ya es como que va cambiando al año y 3 meses, al año y 6 meses, después ya a los 3 años, a los 5 años, y es como que ya cambia, digamos, es como, no sé. Entonces,
quería saber si podía ser solo respecto a un bebé, por ejemplo, hasta el año, o cómo tendría que hacerlo en el caso de agarrar todo el rango etario, digamos, no sé, hasta los 11 años, por ejemplo. En realidad yo cuando alguien me preguntó en algún grupo, yo diferenciaba que sea bebé y que sean niños, porque hay una diferencia en cuanto al tiempo que uno tiene que vacunar cuando se es bebé. Cuando se es bebé, es mayor, es mínima, digamos, la cantidad de tiempo que está sin vacunarse, porque es como usted dice, casi todos los meses, entonces él tiene que tener una vacuna. En cambio, eso va diferenciándose cuando ya cumple el año o el año y medio. Entonces ahí ya se hace más espaciado el tiempo de vacunación. O sea que para mí, pero esa decisión puede tomarla usted, si usted quiere dedicarse solamente a los bebés, o puede, entonces usted indica bebé desde el mes que nace, o sea, desde el momento cero que nace, hasta el año y medio de vida, por ejemplo, para distinguir a los otros niños, que en realidad los niños como que tienen medio poca vacunación. Usted ha visto, usted habrá dicho desde los 3, después tienen cuando ingresa a la escuela, otra vez tienen la segunda dosis de la BCG, entonces ya ahí es como más espaciado. Entonces, si usted quiere dirigirse, diríjase en el primer tiempo de vida, que es desde el momento cero hasta el año y medio. Bueno, y también era mi consulta si tendría que hacerlo como para los padres, digamos, el afiche, porque bueno, los bebés no leen, digamos. Por supuesto, claro, por supuesto. O lo hago en forma general a toda la población, digamos. Por ejemplo, que un hermano, tía. En realidad estaría bueno esto de involucrar a la familia, ¿no? Estaría bueno de que si yo fuese la madre, o sea, yo soy, supongamos, mi hija llega a tener un bebé, y entonces involucrar a la abuela, para que entonces la abuela le pregunte, che, hija, ¿hiciste vacunar al bebé? Entonces estaría bueno esto de involucrar, porque en este caso es concientizar a mayor cantidad poblacional para que un familiar, porque bueno, no alguien externo le va a ir a preguntar el colectivo, ¿lo vacunaste a tu bebé? No, pero sí mi prima, mi hermana, mi tía me puede preguntar, y ya y llora el bebé cuando se vacuna, o está dormido y no lo siente, o esas conversaciones esas que uno puede tener en familia, ¿no? O de mujeres simplemente. Sí. Vieron que cuando uno tiene un hijo, con las mujeres nos ponemos a conversar, vos sabés que viejito hace esto, viejito hace aquello, viejito hace lo otro, y entonces a ver cuántas monerías hace más el hijito. Y en este caso hasta podemos hablar de las vacunas. Vos sabés que viejito me dijo, tiene un librito fabuloso, y me encanta que le hayan dado en su salita, que le hayan dado esa libreta. Yo tengo una libretita de cartón, que solamente que está escrita a máquina, de cuando nació mi hija, y entonces en esa libretita que me encanta, exactamente, esa libretita tengo yo, la mía, y tengo la de mi hija. Así que me encanta que involucre, que forme conciencia. Sí, una cosa más, Antonella, en realidad no tu caso está como bastante definido, ¿no? Pero una cosa es los niños que no saben leer, y obviamente la campaña, o por lo menos el afiche, va a tener que estar dirigido a los padres o a la familia. Y otra cosa muy distinta son los niños que ya saben leer. Por eso vuelvo a repetir lo que venimos repitiendo como 30 veces en esta reunión. Cada una de las decisiones que ustedes tomen al momento de recortar el grupo etario va a impactar en el tipo de mensaje que ustedes van a poder dar. Así que en el tipo de mensaje y también en el receptor, ¿no? Entonces, si ustedes eligen bebés, ¿no? Bebés de hasta un año, obviamente esos chicos no van a leer y el mensaje va a estar dirigido a los padres. Si ustedes eligen chicos que ya están en edad de escolaridad, obviamente esos chicos van a poder leer, pero también el mensaje tiene que estar dirigido a los padres, ¿no? O sea, no solamente a los niños, sino también a los padres. Así que tengan muy en cuenta eso al momento de hacer las elecciones en el recorte del grupo etario. Muchas gracias, doctor.
No, de nada, Daniela. De nada. ¿Alguien que quiera hablar? ¿Que se quiera mostrar? Bueno, mientras, hasta que alguien piense su pregunta, quería pensar incluso, porque, bueno, a uno se le disparan cosas con estas cosas que van diciendo los alumnos. Por ejemplo, Tucumán, que tiene una enfermedad endémica como lo es el paludismo, ellos poseen una vacuna contra el paludismo. En realidad no sé si figurará dentro del régimen vacunatorio de la Argentina, sino o solamente debe ser particular a Tucumán, por ejemplo, ¿no? Porque claro, ellos tienen por la caña de azúcar, probablemente acá debería haber, o no lo sé, ¿no? Por la caña de azúcar y la gente no solo trabajador, y acá lo cuento porque mi padre tuvo paludismo cuando él fue chico, y entonces él mismo decía que él se sentía, parece que eso da como mucho cansancio, mucha somnolencia, y entonces él mismo se fue a un hospital, y entonces lo vieron así todo desganado y eso, y lo vacunaron contra el paludismo. Por eso hay enfermedades que probablemente no estén, pero que si uno en realidad uno va al Hospital San Roque acá en Jujuy, y así a uno lo pique un bicho, usted sintió una picadura de algo extraño, usted va al Hospital San Roque y dice, me picó un bicho, y le ponen una inyección. Así que a mí me parece fabuloso siempre eso. Sí, sí, que te demuestre, Daniela. El calendario de vacunación nacional, y Sí, hay dos, o sea, están divididos por las diferentes vacunas, digamos, y los diferentes meses y años, y hay una parte al final donde dice exclusivos zonas de riesgo, y aparece la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica argentina, y hay 3 dosis nada más, que una es a los 18 meses, otra es cuando cumple 15 años, creo. Ah, no, a los 11 años, y después cuando se es adulto. mire, Pero son las únicas, digamos. Bueno, era una parte. está muy lindo su calendario, solamente el calendario ahí que aparece está hasta los 15 años, contó usted. ¿Cómo? El calendario que contó usted aparece hasta los 15 años nada más. No, sí dice adultos, y después dice embarazadas, puerperio y personal de salud. Abarca en gran medida, digamos. Qué bien, qué bien. Está muy lindo ese, lo debería compartir en el grupo. Bueno, se lo comparto. Bueno, hay dos preguntas en el chat. Una dice, hola profe, Mayra Ferreira. Hola profe, en la parte de los objetivos tenemos que escribir un solo objetivo en general o también objetivos específicos. Nosotros le recomendamos siempre un objetivo general y 3 específicos, como para que trabajen un poquito más, digamos, no se queden únicamente con un objetivo general. Eso, digamos. A ver, esta parte, esto no le gusta que diga yo a la profesora, pero se los voy a decir igual. Esta parte es más o menos un trámite, digamos. Ustedes lo que tienen que hacer es trabajar, ponerse a escribir y eso. Capaz que en los objetivos lo que nosotros nos fijamos en objetivos es que sea coherente con la fundamentación, con la descripción del problema, con las estrategias, pero eso, digamos, pónganse a escribir básicamente. María Laura pregunta, una consulta, ¿los objetivos y estrategias tienen que ser planteados desde el contexto en el que estamos ahora, de pandemia y cuarentena, o como si tuviésemos una relativa normalidad? Eso también lo deciden ustedes. Mi recomendación es que, bueno, a ver, nosotros en la fundamentación de la guía colocamos que estamos en una situación de pandemia en la que hay discursos antivacunas, anticientíficos, y que justamente la idea es responder, es reaccionar a esos discursos. Pero si ustedes quieren plantearlo en términos de normalidad, también les sirve, pero tengan en cuenta eso, nosotros estamos promoviendo la vacunación.
tanto sea en pandemia o en una supuesta normalidad, estamos promoviendo la vacunación. De todos modos, acá, como dice Facundo, que es verdad, en realidad, por más que sea pandemia, sigue habiendo normalidad con las vacunas. Sí, Y efectivamente. de hecho siempre lo dice el ministro de Salud, que no está suspendido nada en el ministerio que usted tenga que hacerle colocar a un niño, a una persona adulta. Las vacunas son las vacunas, por más pandemia que haya o que no haya. Acá se trata de la salud, precisamente. Y si precisamente en épocas de pandemia usted no cumple con las vacunaciones correspondientes, entonces va a ser más endeble su salud. Entonces acá se trata de promover la salud. Pero si ustedes quieren colocar el contexto en cuarentena, ¿no? Y ustedes encuentran que hay una posibilidad de explotar el mensaje en esta situación, háganlo. Si ustedes quieren explotar el mensaje en una supuesta normalidad, también háganlo. No se preocupen demasiado por eso. A ver, la preocupación tiene que estar en las vacunas, pero además en las consecuencias que tienen estas decisiones. Si ustedes deciden que el mensaje sea en cuarentena, y bueno, tiene que haber señales en el mensaje de que nos encontramos en cuarentena y que eso tiene algún tipo de implicancia en la vacunación. Si no, no. Por eso piensen que, nuevamente esto que les digo, cada una de las decisiones que ustedes vayan a tomar en su trabajo va a tener una consecuencia comunicacional en el mensaje del afiche. Con lo cual ahí le está agregando un trabajo extra, ¿eh? Ahí el profesor Facundo les está agregando un trabajo extra, porque dice esto va a tener consecuencias de acuerdo, y esto tiene que verse reflejado en ese afiche que hemos nombrado, así que es así. A ver, chicos, algo que también les dije yo un poquito al pasar en el video, lo que ustedes no tienen que hacer es convencernos de que tienen que aprobar, ¿no? Básicamente eso. Trabajos hechos así como muy o sea, nosotros vamos a notar si es que ustedes hacen esto de, bueno, voy a escribir los objetivos, voy a escribir las estrategias, voy a escribir la definición del problema, eso nos damos cuenta nosotros al toque, digamos, porque no hay una coherencia dentro del trabajo, cuando lo vayamos a leer y cuando lo vayan a presentar, ¿no? Así que, y esto, además también eso, si ustedes hay formas fáciles de sacarse de encima el trabajo, que también nosotros notamos. A ver, este tipo de preguntas, ¿no? Sobre pandemia y cuarentena, ahí vemos que ustedes están haciendo algún tipo de problematización sobre su trabajo y eso es interesante, vos después lo notás en el trabajo. Cuando hay algún tipo de problematización, algún tipo de dificultad en el trabajo, uno lo nota y uno lo nota a ver, algunos lo resuelven, otros no, pero uno nota que se han estado esforzándose en la resolución del trabajo. Así que nuevamente esto, nosotros vamos a estar, no vamos a estar dando cuenta si es que lo han hecho el trabajo una tarde antes o han estado pensándolo por lo menos una semana o por lo menos 2 semanas. Eso lo notamos nosotros. Así que, y eso obviamente impacta directamente en la calificación que van a tener al final. Un trabajo que lo han hecho una tarde antes, obviamente no se va a llevar la mejor nota. Ojo, puede que sean muy buenos, ¿no? También esto supone también un prejuicio nuestro, ¿no? Puede que ustedes se junten una tarde antes y hagan una campaña espectacular con un afiche impresionante. Es muy raro que salga así, pero es posible. Como porque puede que estén toda una semana pensando y no les salga nada, también es posible. Pero pensar una campaña no se hace en una tarde, y además tienen que discutirlo entre ustedes y en la discusión salen cosas bastante interesantes que después se notan en el trabajo y en la exposición. Si ustedes ven que cuando están en la exposición nosotros no les decimos nada, y vayan preocupándose, ¿no? Si ustedes ven que en la exposición nosotros le hacemos 1500 preguntas, lo más seguro es que
ese trabajo sea interesante para nosotros y suponga, obviamente, una calificación más alta. Los está asustando. No, obviamente, yo los quiero recontra asustar. Tienen que llegar aterrados al próximo lunes, jueves, o el próximo lunes o jueves. Pero eso, a ver, nuevamente, ustedes nos tienen que convencer. Nos tienen que convencer que saben algo de comunicación. Además eso, nos van a tener que estudiar. Algo que por ahí capaz que no queda claro. Van a tener que estudiar, porque van a tener que saber que si por ahí hablan de axiomas y no lo tienen muy en claro algo, y nosotros vamos a preguntar. Cuando nosotros notemos que hay algún bachecito, y nosotros nos vamos a meter en el bache, nos vamos a meter en el barro. Así que tengan en cuenta eso, traten de estudiar para saber de lo que están hablando, porque si están hablando cualquiera, y la verdad que nosotros nos damos cuenta, ya tenemos años en la docencia, y nos damos cuenta cuando nos están chamullando o nos están tirando fruta. Así que no lo hagan, estudien. Creo que no hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Vale, dice, profe, disculpe, recién pude entrar, cuando nos avisa qué día exponemos cada grupo. Los grupos ya los tenemos sorteados. Yo estaría avisando el viernes, como mucho, estaría subiendo el listado de los grupos. Aunque lo puede estar subiendo hoy tranquilamente. Así que, si no es hoy, es mañana o el viernes. Pero ya ustedes van a ir sabiendo cuáles son los primeros. Van a hacer 8 grupos por día. Como ya informé en el mensaje ese de Facebook y en el mensaje que también está en el aula virtual, hay posibilidades de que nos extendamos después del horario, ¿no? Porque va a ser de 12 a 14, con posibilidad de extendernos a las 15. Nosotros vamos a estar dando los grupos con horarios aproximados, ¿no? Le vamos a decir, bueno, el primer grupo va a estar a las 12, el segundo a las 12:15, el tercero a las 2:30 y así. Pero es posible que nos vayamos extendiendo, porque obviamente vamos a estar haciéndole preguntas a los grupos, y es posible que los grupos que vayan más tarde terminen pasándose a las 15, ¿no? Pero eso, tengan en cuenta eso. Nosotros, además, otra cosita que sí que les quiero decir, vamos a utilizar esta modalidad, ¿no? Nosotros les vamos a... ustedes no van a ingresar hasta que nosotros no les avisemos que ingresen por el grupo de WhatsApp, que ingresen al Meet. O sea, ustedes tienen que estar pendientes que nosotros les avisemos por el grupo de Meet al grupo que tienen que ingresar, y una vez que ustedes vayan a pedirnos, como ahora la solicitud de ingreso, ahí le vamos a permitir el ingreso. Así que estén pendientes, ese día estén pendientes tanto del grupo de WhatsApp como del Meet para ingresar a la exposición. Tengan a mano el DNI va a ser la forma que vamos a tener para identificarlos. Tengan prendida la cámara justamente para que ustedes puedan identificarse ahí frente a la cámara. Organicen la exposición, ¿no? Son 15 minutos, en 15 minutos tienen que hablar todos los miembros del grupo. Los grupos que son más numerosos van a tener un problema, obviamente, para entrar todos en 15 minutos. Ahí vamos a extender un poquito, obviamente, para que hablen todos, pero organicen el discurso, la exposición en esos 15 minutos para que todos hablen. Si alguien se extiende mucho en ese tiempo, tengan en cuenta que le va a estar complicando la vida a los que van a exponer después de ellos. Así que organicen bien, pongan toda la carne al asador, como les dije, nos tienen que convencer que los tenemos que aprobar, así que vayan con lo más importante, no comiencen con, bueno, los objetivos bueno, a ver, si los objetivos son importantes, obviamente, pero lo que nos interesa es que vayan a las explicaciones sobre la comunicación en la ficha, así que vayan a lo más importante del trabajo en esos 15 minutos. No me acuerdo qué más les quería decir. Profe, una consulta. Sí, Antonella. Yo, digamos, yo me imagino, ¿no? También
que uno se acostumbre. Es como un proyecto, ¿verdad? Tendrá que tener una fundamentación o podemos hacer como una propaganda directamente, por lo que he visto, de poner la importancia de la vacunación es por y en las edades y comenzar a desarrollarla así. O tiene que tener una carátula, como un trabajo normal que nos piden. Es un trabajo y es tal cual usted lo está diciendo, tiene una fundamentación, tiene los objetivos, obviamente que ese es su trabajo que nosotros leeremos, pero que usted no va a exponer porque no le va a dar el tiempo, usted ya lo tiene que saber, ya tiene que inteligir y dentro de lo que usted va a presentar, dentro de ese afiche que usted va a presentar, ahí tienen que estar todos los elementos conjugados de lo que usted quiera decir. Ah, bien, profe. Bueno, gracias. Por ejemplo, Antonella, a ver, yo lo que les recomendaría es, teniendo en cuenta que son 15 minutos, no sé, ocupar 3 minutos como mucho de alguien que presente el proyecto, que hable de, bueno, el grupo etario que les tocó, Claro. qué tipo de mensaje, cuál es el título o el eslogan de la campaña, digamos, que dé con un pantallazo general de la campaña y que entren directamente al afiche. Digamos, el afiche, a ver, lo que nos interesa, y nuevamente les repito, donde ustedes van a hablar de comunicación es en el afiche, o sea que tengan una introducción en esa exposición, que alguien diga un poco sobre qué se trata y después se meten directamente de cabeza al afiche y a explicarnos funciones de lenguaje, competencias, axiomas, todo eso dentro del afiche. Pero por eso, una cosa es el proyecto, por eso nosotros definimos, y nuevamente vayan a la guía de realización del trabajo final, porque ahí decimos nosotros que el trabajo tiene que tener una carátula, por ejemplo, donde estén todos los nombres de los miembros del grupo. Así que tengan en todo momento, cuando hagan cualquier cosa, tengan la guía a mano, porque la guía les resuelve justamente estas dudas. Pero como les digo, tiene dos partes del trabajo. Una cosa es la presentación del proyecto, que tienen hasta el domingo, y otra cosa es la exposición del afiche, que es a partir del lunes. Así que no descuiden ninguna de las dos partes. Digamos, las dos partes son necesarias para poder aprobar, regularizar o promocionar el trabajo y la materia, ¿no? Porque, digamos, lo que se está jugando acá es la materia. Todos estos trabajos, todas estas actividades que nosotros estuvimos haciendo son más o menos, si bien tenían que aprobarlas, son más o menos como la asistencia, pero donde nosotros lo vamos a calificar es en la exposición. Y por eso les pido, a ver, nuevamente les pido algo que les he estado remarcando en el video y en el mensaje de Facebook y del aula virtual, es que estén presentes, hagan lo posible por estar presentes cuando les toque. Porque es la única instancia sincrónica, ¿no? Presencial, a pesar de la tecnología y del Meet, que van a tener para aprobar la materia. Digamos, con esto se define la materia. Obviamente, si están debiendo trabajos, preséntenlo, ¿no? Hay un par de grupos que me están debiendo algunos trabajos, sí. Esos grupos lo tienen que presentar antes del viernes, le diría, ni siquiera del domingo, antes del viernes, así yo el sábado o el domingo le estoy dando una respuesta de esos trabajos. Pero digamos, eso es la asistencia. Ahora, la calificación viene con la exposición. Ahí es donde ustedes se tienen que jugar la vida para no vernos nunca más la cara, ¿no? Así que pónganse las pilas, estudien, hagan un buen trabajo, dedíquenle tiempo, hagan un buen afiche. A ver, esto también, algo que también me preguntaron, ¿no? ¿Podemos hacer el afiche con programas de diseño gráfico? Con lo que ustedes quieran. Nosotros no nos vamos a preocupar tanto por el diseño gráfico del afiche, ¿no? Obviamente, si el afiche está hecho a las apuradas, se va a notar. Pero lo que a nosotros nos interesa es el mensaje de ese afiche, ¿no? El mensaje y la forma, podríamos decirle. Obviamente, con diseño gráfico, la forma va a ser mucho más agradable. Pero lo que nos interesa es eso, cómo utilizan ustedes, cómo articulan texto escrito, imágenes, dibujos, gráficos, en un afiche para llamarle la atención al grupo etario al que los designamos. ¿Hay alguna más?
ahí Paola Ramos pregunta, entonces tres objetivos específicos estaría bien y uno general. Sí, con tres específicos y uno general estamos perfectos. Antonella nos dice muchas gracias. De nada, Antonella. Es nuestro trabajo. No hay ninguna otra consulta en el chat. ¿Hay alguna consulta acá, compañeros, estudiantes? Bueno, como no hay... ¿Hay alguna? Ahí Elba prendió el micrófono. Sí, profe, acá mis compañeras me mandan, no quieren preguntar ella. Le Ah, digo, nosotros estábamos viendo todos los temas de comunicación y nosotros primero pensábamos, digo, bueno, entonces hay que ver algo de cada cosa, por ejemplo, de cada tema, por ejemplo, signo lingüístico, tenemos que ver algo de ahí para poner en la ficha y después de característica uno de cada uno. Eso preguntan, tenemos que agarrar, o sea, de cada tema que usted dio, algo que vaya en el afiche. ¿Es así o tenemos que abarcar todo lo que usted nos dio? en realidad, mire, Elba, cuando uno ya concluyó la tarea de haber hecho, de haber presenciado, escuchado las clases y luego haber hecho los trabajos prácticos, uno se apropió de los contenidos. Entonces, cuando uno escriba lo que escriba, usted sola, por sí misma, ya usted dice, mira, escribí acá y me estoy refiriendo al signo lingüístico. Mira, en esto que estoy escribiendo, estoy haciendo competencias. Resulta que de esta otra cosita pequeña que hice, me estoy refiriendo a tal axioma. Nace de usted, ya nace de la propia competencia que usted adquirió. Bien, profe, ¿quedó claro? Yo igual quiero decir un par de cositas sobre esto. Digamos, hay temas que no van a poder entrar por una cuestión teórica, ¿no? Como por ejemplo, la Mass Communication Research Claro. tiene sus particularidades teóricas que es muy difícil encontrar en este tipo de trabajo, porque además no son trabajos de medios de comunicación, sino que son más de comunicación, si se quiere, institucional. Bueno, acá, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo un análisis a partir de lo que vimos en la primera clase, ¿no? De la que era la comunicación interpersonal, la comunicación institucional. Bueno, acá empiezan a aparecer los conceptos, ¿no? Fíjense cómo empiezan a aparecer. Pero, por ejemplo, el signo lingüístico, y algo se tiene que decir del signo lingüístico. Capaz que no ver cada una de las características del signo lingüístico en todo el afiche, pero alguna característica se tiene que ver. Por ejemplo, funciones de lenguaje tienen que aparecer. Circuito de la comunicación, obviamente van a tener que explicar el circuito de la comunicación de ese afiche. Las competencias lingüísticas, obviamente, tienen que estar explicadas ahí. En algún momento, por ejemplo, yo subí esa imagen del jueguito este que se hizo famoso ahora, ¿no? En la marcha por la muerte de las chicas, el asesinato, los femicidios, estos que hubo. Yo por ahí no hice la explicación, pero por ejemplo en ese afiche aparecía la competencia cultural porque uno necesitaba saber que existía ese videojuego que se hizo famoso ahora para entender ese mensaje, ¿no? Bueno, lo mismo tiene que pasar, por ejemplo, en sus afiches. Tiene que haber algún tipo de contenido que necesite de competencias culturales. Por ejemplo, en el caso de los mensajes a los jóvenes o a los niños o a los adolescentes, para llamar la atención uno tendría que utilizar algún tipo de código que está compartido con los adolescentes, con los niños o con los jóvenes. Yo un poco le estoy resolviendo, si tienen algún tipo de duda sobre eso, pero fíjense cómo aparece competencia. Bueno, axiomas ni hablar, digamos, la comunicación digital y analógica, obviamente si utilizan texto e imágenes va a aparecer, y otro de cualquiera de los otros axiomas. Entonces, cada uno de los temas tiene que ser explotado en el trabajo. Hay temas que no van a entrar, como digo, lo de la Mass Communication Research. Hay otros, por ejemplo, explotar todas las características del signo lingüístico va a ser bastante difícil, pero alguna tiene que aparecer. Entonces,
traten de colocar la mayor cantidad de carga teórica al trabajo. Por eso les digo, piensen cada una de las selecciones que hagan, porque ahí van a tener que explicar. Si ustedes hacen un afiche que no explica nada de la comunicación que estuvimos viendo hasta ahora, y están haciendo mal el trabajo, ¿no? El trabajo es justamente pensarlo desde antes. Seguramente aparecen modalizadores, aparecen valoraciones que uno hace, o sea, todo surge, en la escritura todo surge, porque ya obtuvieron un bagaje de conocimientos, que entonces uno lo plasma a veces sin querer, pero ahora ya saben el porqué, ahora ya saben cómo funciona estas simples palabras que siempre poníamos, pero ahora ustedes le dan ya una función, porque tenían una función, nada más que antes no sabían. Sí. Y por ahí muchos pueden llegar a pensar de que esto, ¿no? Bueno, si acá hay, por ejemplo, en el eslogan, ¿no? Hay una función del lenguaje, no pueden haber modalizadores. No, sí, efectivamente, cuando uno aplica, por ejemplo, la función poética en un eslogan, y va a estar utilizando expresiones subjetivas ahí. Entonces ahí puede uno ver cómo en un mismo elemento, ¿no? Como el eslogan o el título de la campaña, pueden estar todas las explicaciones ahí dentro, en una sola oración. Tu vacunista llegó. Tu vacunita llegó. Efectivamente. ¿Qué podemos encontrar ahí, por ejemplo? Y ojo, no estamos acá se pueden equivocar, ¿no? Porque no estamos en la exposición. En la exposición sí que no se pueden equivocar. Ahora sí. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una campaña que tenga por título Tu vacunita llegó, ¿qué podemos decir de eso? Anímense. Sí, para niños, efectivamente. Uno puede decir que por el tipo de mensaje, pero ¿por qué uno piensa que es para niños, Miriam? ¿Cuál es la competencia cultural ahí? Por cómo se expresan en diminutivo. Sí. Ajá. Además, ¿qué podría encontrar ahí? ¿Está referida a usted? ¿Tu vacunita llegó? Ahí la profesora le está diciendo el caballo blanco de San Martín, ¿no? Y no lo están captando. A ver, en términos de función. Silvana, sí. Silvana. Lo prendí y lo apagó. En términos de funciones del lenguaje, por ejemplo, ¿qué función está utilizando? En realidad está utilizando varias funciones ahí. Es bastante complejo. Aunque ustedes piensen que es una tontera, disculpe el profesora por utilizar esta palabra para su campaña, ¿no? Pero aunque usted piense que es una tontera, hay varias funciones trabajando en ese mensaje, ¿no? ¿Qué funciones encontramos? Estudiantes, ahora se pueden equivocar. ¿O qué valoración hacen, por ejemplo? Silencio. Silencio. Nadie se anima. Qué poco valientes. Lamentablemente, nadie se anima. Lamentablemente nadie se anima. Otra para realizar. Sí. Capaz que con esta actitud, no sé si aprueban.
Los compas tienen miedo. Sí. Bueno, chicos, tienen que repasar, ¿no? Esto es fundamental. Tienen que repasar, nuevamente lo que les digo, tienen que estudiar para la exposición final porque son cosas muy básicas, ¿no? Digamos, ahí aparece el lenguaje en diminutivo. Ahora le voy a dar yo la explicación. En realidad, para cerrar esta reunión, porque me quiero ir a comer, eh, eh, la explicación es esto, ¿no? Tu vacunita llegó, competencias conativas, funciones conativas, porque está referida al receptor, ¿no? Tu vacunita se está refiriendo al receptor. Competencia poética también por el vacunita, digamos, en el diminutivo, uno encuentra ahí un tipo de una forma de hermosear el mensaje, porque no dice tu vacuna, sino tu vacunita. En términos de competencias, hay una competencia lingüística en el diminutivo, lingüística no, pragmática en el diminutivo, que tiene que ver con el lenguaje más informal, ¿no? Uno dice tu vacuna, además es el tú, no es el su, es el tu vacunita. Ahí también está implicando no solamente el lenguaje informal, sino también a quién se dirige, ¿no? A una persona, uno podría decir a un niño, a un adolescente o a un joven, porque un adulto no le puede decir tu vacunita llegó, digamos, se lo decís a un niño o a un adolescente o un joven, como mucho, como mucho. Claro, y ahí tiene que ver con la deixis, ¿no? Cómo ese yo que está generando el mensaje se dirige a un tú, con ese tu vacunita llegó, hay una forma subjetiva de hacerlo, porque no está diciendo la vacuna, sino está expresando una forma particular de evidenciarlo. Y Pero también la expresión subjetiva ¿claro? subjetiva de vacunita, digamos, el vacunita es una expresión subjetiva, no es vacuna que es la expresión objetiva. Entonces también ahí, digamos, ahí no solamente está la función poética, sino también la expresión subjetiva. Pero bueno, esto lo tienen que estudiar y esto lo tienen que pensar en cada uno de sus títulos, de sus eslogan y de cada uno de los mensajes que vayan a producir en ese afiche. Fíjense lo complejo, por eso nuevamente, no es de juntarse una tarde antes y bueno, lo que salga, sino que es pensar cada una de las decisiones que están tomando al momento de producir, ¿no? Y cuando la profesora dijo lamentablemente, bueno, estaba utilizando un modalizador, al igual que cuando yo digo capaz que con esta actitud no aprueban, también estoy utilizando un modalizador epistémico, ¿no? De certeza. Así que estudien, recomendación, estudien. Nosotros estamos en paro virtual, ¿no? A pesar de eso dimos esta clase de consulta. En realidad, yo preocupado más bien por la modalidad del Meet, que no lo tengo muy, muy agarrado, pero bueno, por lo visto está funcionando bien. Pero nosotros vamos a estar estos 2 días de paro virtual, vamos a estar respondiendo así como medio desganados, ¿no? Después el viernes sí vamos a estar dando las últimas, además eso, el viernes va a ser el último día de consultas, porque después el sábado y el domingo no trabajamos, básicamente no trabajamos. Yo hasta el viernes voy a estar recibiendo los trabajos que me están debiendo, y después el sábado y el domingo. Sí, que hay que aclarar algo, chicos. Si ustedes deben trabajo, lamentablemente la materia podrá, aun cuando su trabajo esté bien, va a estar regularizada. Así que hay que también hacer hincapié sobre eso, hay que tener todas las cosas dado estas limitaciones que tuvimos, pero también dado determinadas solvencias que uno les admitió con esto, y también la gran posibilidad de hacer los trabajos en grupo y de manejarse con determinados tiempos, y en realidad unos trabajos que son muy fáciles de realizar, así que hay que atender a todas esas cuestiones. Así que bueno, chicos, yo creo que ya... Sí, ahí una compañera me pregunta si el viernes doy un Meet. Podría dar el viernes un Meet al mediodía, ya que vamos a estar con 2 paros. A ver,
el Meet del viernes, si es que lo hago, todavía lo voy a pensar porque me hago el difícil. Si el viernes doy el Meet, va a ser para consultas específicas, ¿no? Profe, mire, yo en esta parte hice esto, bueno, ahí, digamos eso, nada de, a ver, nuevamente esto que dijimos, ¿no? No estén mandando trabajos completos para que los revisemos, porque no lo vamos a leer hasta que los entreguen definitivamente. Consultas puntuales, sí, estuvimos dando consultas puntuales. Así que si el viernes, dice, porque bueno, el viernes entonces voy a dar un Meet al mediodía voy a dar un Meet para los compañeros que no sabían, y de paso seguimos probando la plataforma, así llegamos el lunes recontrafilados. Pero bueno, el viernes mediodía, otro Meet. Yo un rato antes o a las 12 en punto voy a estar compartiendo el vínculo en el grupo de WhatsApp, así nos conectamos. ¿Perfecto? Bueno, profe, muchas gracias. Perfecto, Antonella. Bueno, chicos, pueden ir desalojando a sus casas, bueno, a sus casas están. Entonces ya puede ir a comer. Podemos ir a comer. Podemos, yo también estoy. Gracias, profe. Bueno, de nada, Carla. Gracias a ustedes. Bueno, Facu, si Dios quiere, entonces nos estaremos viendo el viernes para ayudar a todos estos trabajos de los estudiantes. Perfecto, profe. Si puede estar, está, y si no, igual yo lo... Sí, yo no tengo inconvenientes de estar acá y ayudar a responder ya las preguntas particularizantes de los alumnos. Además, de paso, los alumnos la van conociendo y van conociendo lo jodidita que es, ¿no? También eso. Así que... Bueno, quiere solamente un ejemplito, unos 2 ejemplitos. O sea, ese es como para que sepan el estilo que uno busca que debe haber en los afiches, ¿no? Así, sencillitos nomás, ¿no? En realidad nos tienen de malos y somos re buenos, no sé por qué. Pero sí, ya después se van a dar cuenta. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Bueno, profesora, también nos vemos el viernes. Un gusto, chicos, y Facundo. Un abrazo. Bueno, que estén bien. Chao, chao. Voy cerrando esto.